Hola, hoy 4 de septiembre nos encontramos nuevamente en Tertulias con Juana para hablar con Juana Venegas Gaviria sobre afirmaciones y juicios desde el coaching ontológico. Qué importante es encontrar en nuestra comunicación cuáles son esas afirmaciones y juicios que nos hacemos a nosotros mismos y que hacemos con la realidad que percibimos y con las personas con las que nos relacionamos. Hoy Juana nos va a hablar desde el punto de vista de ella, que tiene una formación en constelaciones familiares, coaching ontológico y en descodificación familiar, y cómo estas tres estudios que ha hecho ella, que han sido parte de su vida, llevan a crear y fundar su programa Growth Evolution, que es una mezcla de todas estas terapias o todo este conocimiento que ella tiene para ayudar a otros en ese camino de autoconocimiento, de autosanación. Ya les estaba contando un poquito de todas tus formaciones, de constelaciones familiares, del coaching ontológico, de la descodificación biológica y cómo eso se formó algo que llama su Growth Evolution. Qué importante sería que nos contaras cómo, haciendo todas estas terapias, te has podido ayudar a ti misma, ayudar a otras personas en ese camino tan especial de autoconocimiento, muchas veces y generalmente de sanación, no sabemos cuándo, pero lo hacemos en esa persistencia, compromiso y paciencia que nosotros tenemos con nosotros mismos de autotransformarnos. Bueno, pues Juana y todos los que están ahí, hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Gracias por invitarme a tu tertulia nuevamente. Para mí es un placer siempre conversar contigo. Por aquí y en privado, como lo hacemos tantas veces. Sí. Bueno, me estabas haciendo la pregunta, ¿cómo ha sido para mí? Mira, yo todo esto, todos los caminos que empecé, desde que empecé a estudiar lo que tiene que ver con el desarrollo humano, realmente lo empecé para mí. Me formé como coach ontológico, nunca pensando en ser coach y en ejercer la profesión, sino en entenderme a mí, en conocerme a mí y en poder tener herramientas para contestarme muchas preguntas de las que seguramente todos nos hacemos, que quién soy yo, para qué estoy aquí, por qué escogí esta vida que escogí y para qué la escogí. Y así fue con las constelaciones familiares, igual necesitaba entender un montón de cosas de mi historia y de mí misma. Y así ha sido con todo lo que he hecho en términos de estudios de desarrollo humano. Y la vida me fue poniendo más cosas y más cosas, y hoy en día pues me dedico a eso y amo esta profesión. Mi gran fuerte y mi gran pasión son las constelaciones familiares, pero ahí, como te decía yo alguna vez, yo tengo una caja de herramientas constituida por la Kabbalah, por la meditación, por los estudios yógicos, por el coaching ontológico, por la decodificación de enfermedades, que pongo al servicio de la herramienta mayor, que son las constelaciones familiares. Y eso te ha dado y eso te permite ayudar a otros, obviamente, desde esa primera ayuda que nos hacemos es a nosotros mismos. ¿Y qué significa entonces el coaching ontológico y cómo eso ayuda a ese autoconocimiento del desarrollo humano? Mira, el coaching ontológico es un coaching que va enfocado al ser humano desde todas sus perspectivas, desde su lenguaje, su corporalidad, sus emociones, sus creencias y todo lo que rodea a cada ser humano. Eso es el coaching ontológico, son herramientas que se nos van dando desde la visión del ser integral, del ser humano integral, y no por separado. O sea, nosotros no podemos funcionar solo desde el lenguaje o solo desde el cuerpo o solo desde las creencias o solo desde las emociones, porque somos un conjunto de todo eso. Si yo trabajo
La parte lingüística, inmediatamente estoy trabajando las emociones y se manifiesta en el cuerpo. Entonces el coaching ontológico está constituido por tres grandes esferas que son cuerpo, emociones y lenguaje. Y hoy nos vamos a focalizar más en la parte lingüística, que fue lo que tú y yo conversamos, y que es el foco de este live de hoy. Sí, que son las afirmaciones y los juicios que yo decía anteriormente, la comunicación, cómo la hacemos para nosotros mismos y para los demás, porque comenzamos en nosotros esa comunicación permanente que nos hacemos en afirmaciones y juicios, pero me gustaría que desde ese estudio que has hecho, que nos dijeras qué son afirmaciones y qué son juicios. Bueno, para entrar ahí, primero tengo que, digamos, hacer una explicación de por qué nos vamos hacia las afirmaciones y los juicios y por qué está esta separación, estas distinciones lingüísticas. Como les decía, parte integral de nosotros es la forma en cómo nos comunicamos. Todo lo que decimos en palabras o en pensamientos, de hecho, que están construidos por palabras, genera nuestra realidad. Es decir, el lenguaje genera realidades. La forma en cómo nosotros hablamos y nos expresamos del mundo va generando nuestras realidades. Eso además lo han dicho muchísimos maestros espirituales. Todo lo que dices va a suceder. Todo lo que piensas va a suceder. Vas creando tu propia realidad desde el lenguaje, bien sea lingüístico o corporal. Y hoy nos vamos a enfocar en el lingüístico. El lenguaje que usamos con palabras está constituido por algo que se llama actos del habla. Los actos del habla son todas esas formas que utilizamos al hablar y se divide en dos columnas grandes, digamos. Una que son las afirmaciones y otras que son las declaraciones. Dentro de esas declaraciones tenemos unas grandes declaraciones que son los juicios. Yo se las voy a nombrar todas, pero nos vamos a enfocar en distinguir las afirmaciones de los juicios. Entonces vamos primero a definir ambas cosas, qué son afirmaciones y qué son declaraciones. Y les voy a pedir a todos que pongan mucha atención en esta definición y vayan pensando en su vida cómo es que utilizan las afirmaciones. Las afirmaciones son todo lo que decimos basado en hechos comprobables que podemos comprobar por consenso general. Les pongo un ejemplo. El color blanco está definido por consenso general desde siglos atrás, que es blanco. Ese color de la pared es blanco. No sé si se ve blanco en la cámara, pero es blanco. El del marco de ese cuadro es negro, ¿sí? Y si yo hablo de negro o hablo de blanco en términos de colores, todo el mundo sabe qué es blanco y qué es negro. Entonces, es una descripción de los hechos. A través de las afirmaciones describimos hechos. Entonces yo describo ese cuadro y digo, es un cuadro de Salvador Dalí, que está enmarcado en un marco negro y está puesto sobre una pared blanca. Esas son afirmaciones. Todo lo que he utilizado son afirmaciones. Todos los que están aquí con nosotros están viendo que el retrato es así, ¿sí? Hay afirmaciones que son verdaderas o falsas. Yo puedo hacer una afirmación que sea falsa, que es decir, la pared que está detrás de mí es de color rojo. No hace que el hecho que yo diga una afirmación falsa deje de ser afirmación. Me explico. Si yo te digo, Juan, mira la pared que está ahí atrás, es de color rojo, y les pregunto a los que nos están oyendo de qué color es la pared, todos van a decir, no, falso. Es blanca, ¿sí? Pero mi acto lingüístico al describir el hecho es una afirmación. Describo un hecho, describo algo concreto que está dado por consenso general. Ojalá tengan un papel y un lápiz y si no, pues simplemente las piensan
o nos las escriben por el chat. Que cada uno de ustedes escriba 3 afirmaciones sobre sí mismo. Les doy 2 minuticos y cada uno escriba 3 afirmaciones sobre sí mismo. Cuando estés lista, Juana, me cuentas para seguir. Entonces, a todos los que están oyendo, sería rico que nos escribieran sus afirmaciones. No importa si están bien o mal, porque lo importante de esto es aprender la distinción. ¿Qué tengo yo? Soy positiva, soy colombiana, soy americana. Ok. Hay una de esas que no es afirmación, pero ya te explico por qué. Entonces, vamos a las declaraciones, que ahí es importante la distinción. Entonces, soy colombiana, lo puedes probar con la cédula. Soy americana, también lo puedes probar si es verdadero o no es verdadero, con un pasaporte americano, con una ID, y es comprobable. Soy positiva, es relativo, y vamos a ver esa después. Me encanta que pase eso en estas conversaciones porque eso nos da pie para poder explicar. Entonces, ya quedamos en qué son las afirmaciones. Se dice sobre hechos comprobables por consenso general. Y nosotros todo el tiempo hablamos con afirmaciones. Lo que pasa es que las confundimos con los juicios y ahí está el gran tema del uso del lenguaje. Entonces vamos a las declaraciones, que era la otra columna. Declaraciones es todo lo que describe las cosas en general que no son dadas por consenso general. Y hay muchas declaraciones, voy a nombrar varias. Las declaraciones cambian en el mundo y cambian la realidad, tienen esa potestad. Las declaraciones del no, la declaración del sí, la declaración de no sé, la declaración de hasta acá, ahí basta, la declaración del amor, la declaración de gratitud, la declaración de perdón y las otras declaraciones que son los juicios sobre los que vamos a hablar ahora. Esas declaraciones cambian el rumbo de la vida, por ponerlo en palabras más fáciles. ¿Por qué? Cuando yo soy capaz de decir, por ejemplo, de usar la declaración del no sé, de declarar, si tú me preguntas, oye, mira, es que estuve oyendo sobre San Germán, que es a un lugar a donde tú te vas ahora, al Monte Shasta, ¿tú sabes qué es la llama violeta de San Germán? Si yo te digo sí, muy seguramente tú dices, bueno, qué bueno. Si yo soy capaz de hacer la declaración de no sé, me abro al aprendizaje y me abro a oír todo lo que tienes por contarme acerca de San Germán, del Monte Shasta y de la llama violeta. ¿Sí? Entonces, por eso es que decimos que las declaraciones generan posibilidades y cambian el rumbo, cambian la conversación, cambian la relación con el otro, cambian tus posibilidades de crecimiento y de aprendizaje. Entonces, yo acabo de hacer una declaración. ¿Qué declaración estoy haciendo? Estoy abriendo la posibilidad de que me pregunten, ¿sí? Les estoy diciendo, aquí tienen esto, si tienen preguntas, por favor háganles. ¿Sí? Entonces, ¿qué otras declaraciones tenemos que estábamos hablando? La declaración del no. El ser capaz de decir no cuando hay que decir no. El ser capaz de decir sí cuando hay que decir sí. Yo siempre digo que, pongo un ejemplo que pues para mí es como muy evidente, que los porteros de los edificios en Colombia, en Bogotá, los porteros son las personas que están cuidando la entrada del edificio, siempre tienen la declaración del no a la mano. Ellos no tienen la facilidad de decir sí, o porque les han dado la orden de que
todo es no, o porque simplemente es su forma de ver la vida. Entonces, cada vez que uno les pregunta algo, oiga, ¿usted sabe si hoy quitan el agua? No. Usted, todo es no. Tienen la declaración. Y hay personas que tienen la declaración del no a la mano y siempre es no. Hay personas que tienen la declaración del sí a la mano, que, sí, que dicen sí todo el tiempo. Y a veces quisieran decir no, pero no son capaces, ¿sí? Lo que quiero mostrar con esto es que todas estas declaraciones hacen que tu mundo cambie, hacen que tu relación con los otros cambie. Entonces vamos a, por ejemplo, la declaración de la declaración es como una elección que haces permanentemente de sí, de no, de gratitud, de amor, de perdón, de no sé. Sí, sí. Por ejemplo, la declaración de la independencia, en el momento que se declara la independencia de un país, cambia la historia de ese país. ¿Sí? El ser capaz de hacer declaraciones hace que cambie la historia, hace que cambien las cosas. Las afirmaciones no cambian nada. ¿Sí? Volvemos a las afirmaciones. Las afirmaciones hablan de lo que es, tal cual es. Entonces, dentro de esta gran columna de declaraciones están los juicios, que confundimos muchísimas veces con las afirmaciones. Los juicios son declaraciones que hacemos permanentemente acerca de todo. Yo diría que de todo. Los juicios son subjetivos y hablan más de quien los dice que de quien se dice. Por ejemplo, yo puedo decir, es que Juana es súper positiva. Ese es mi observador de ti. Y eso es lo que yo veo de ti. Pero voy y digo eso a una persona que no te conozca o que te ha visto en otro contexto distinto. Dicen, no, pero a mí no me parece. A mí no me parece que Juana sea tan positiva. Me parece más bien que es negativa o que no define. Como es una percepción de cómo ves esa realidad desde tu propia conciencia. Es la percepción de cómo ves la realidad desde tu observador del mundo. No sé si entraríamos en el tema de la conciencia, pero de tu observador del mundo. Tú eres un observador del mundo, dada tus creencias, tu educación, tu desarrollo, lo que conoces, lo que no conoces, tu conciencia, y ya, digamos, vamos creciendo en adentrarnos a nosotros mismos. Entonces, es una percepción que te pertenece a ti, es una percepción que me pertenece a mí. Todos los juicios que yo hago del mundo me pertenecen a mí y hablan de mí, no hablan de ti, no hablan del otro. Fíjate el ejemplo que pusimos. Yo dije, ese cuadro es un cuadro, afirmaciones, ese cuadro que está atrás es un cuadro de Dalí, está enmarcado en un marco negro. Todo eso lo pueden ver y decir, es verdadero. O está enmarcado en un marco amarillo. Eso es falso, pero es una afirmación. Está hablando sobre la descripción de los hechos. Si yo digo... Y si en esa afirmación, cuando tú dices, es un cuadro de Dalí, yo puedo pensar que fue pintado por Dalí, o si tú dices, es un cuadro de la cara de Dalí, para mí se centra mucho más en el hecho y no da una... Bueno, no me deja a una cosa abierto a la percepción de que puede ser. Digamos, el cuadro lo hizo, el artista es X, tal persona. El cuadro es de Dalí, o sea, es la foto de Dalí. Es una descripción y es una afirmación de un hecho que todo el mundo puede ver. Es muy distinto si yo digo, ese cuadro es lindo o ese cuadro es feo. Sí, eso es una... ¿Según quién? Según yo. Pero si yo digo ese cuadro es feo, tú puedes decir, no, a mí me encanta, me parece divino. ¿Sí? Es tu percepción versus mi percepción. Entonces, habla de mí, del observador que soy yo viendo el cuadro, o del observador que eres tú viendo el cuadro. ¿Qué es lo que yo veo en ese cuadro?
Entonces ahí está la distinción y la diferencia enorme entre un juicio y una afirmación. La afirmación describe lo que es, el juicio es subjetivo al observador. Habla del observador que eres del mundo. Entonces los juicios sobre ti mismo también cambian tu propia realidad. Entonces ahora les voy a pedir, ahora sí a todos que escriban al lado de las afirmaciones 3 juicios sobre sí mismos. Entonces, Juana, para volver al tema, ahora sí, dime tus 3 afirmaciones sobre ti y tus 3 juicios sobre ti. Bueno, yo escribí, bueno, ya dijimos positiva, es subjetivo. Desde mi parte, desde subjetivo, soy comprometida y persistente. ¿Esos son qué? ¿Afirmaciones o juicios? No, lo que acabas de pedir. Juicios, ¿cierto? O sea, y tus afirmaciones son soy colombiana y soy americana. Sí. Habías puesto soy positiva, eso lo vamos a pasar al lado de los juicios, porque son relativos. Sí, lo pasé. Porque ya dije, depende a quién se lo preguntes. Literal, como decían mis sobrinas, literal. Literal. Hola, mami. Lulu, hola. Sí, son subjetivos de quien los dice. O sea, el observador del mundo soy yo y todos mis juicios me pertenecen a mí. Yo hablo desde lo que yo veo, desde mis creencias, desde mi educación, desde la información que tengo, lo que he estudiado, incluso en muchas personas desde sus creencias religiosas, desde lo que los mandatos familiares dicen que es o no es. Esos son los juicios. Entonces, el gran tema de este live, Juana, es aprender a distinguir cuáles son las afirmaciones y cuáles son los juicios. Pero te iba a decir también por qué. ¿Por qué queremos aprender esa diferencia? ¿Para qué queremos aprender esa diferencia? Que es el punto que venimos también dentro de este camino de expansión de conciencia que se hace aquí en Tertulias. ¿Por qué hacemos esas aclaraciones? ¿Por qué nos metimos en ciertos temas a hablarlos, a exprimirlos, a tratar de mirar más allá? Ok, me quedo con el para qué, más que con el por qué, con el para qué. Perfecto. Para utilizar el lenguaje de mejor manera, uno, y para que cuando yo emito un juicio acerca de otro, yo entienda que me pertenece. Yo no le puedo decir a alguien, y yo pongo un ejemplo de mi vida, que es la que tengo permiso. Mi hermano me decía, ay, es que usted es incumplida. Es que usted es incumplida. Y yo decidí comprarle el juicio y me acomodé a que eso fuera así. Yo empecé a mirar, porque ahí vamos a entrar en otro campo que es fundar los juicios, empecé a mirar realmente si ese juicio era tan válido, porque eso me estaba quitando a mí misma posibilidades de cambio, posibilidades de conciencia. Cuando yo me puse a pensar, esto lo entendí cuando hice la formación como coach, que me preguntaron, ok, vamos a fundar este juicio. ¿Quién te lo dice? ¿Para qué te lo está diciendo? Porque cuando tú emites un juicio acerca de otra persona, debes buscar un para qué para fundar ese juicio. Si tú le dices a otra persona que es incumplida, por usar ese mismo ejemplo, ¿para qué se lo estás diciendo? Si se lo estás diciendo para hacerla quedar mal, o porque tú tienes esa percepción y no tienes posibilidad de ver en esa persona otra opción, ahí ya estamos hablando de 2 temas distintos. Entonces, ¿qué son? Con los juicios yo puedo dañar a alguien. A punta de emitir juicios acerca de otros, yo puedo dañar a alguien, le puedo dañar la imagen. Entonces, si viene alguien y te dice, bueno, es que tú eres una incumplida en una cosa que para ti es importante y que además estás siendo cumplida y estricta, te pueden dañar la imagen. Si el resto de los oyentes compra ese juicio, dañan tu imagen. Entonces, hay que fundar los juicios. Entonces, los juicios se fundan, uno es preguntando
para qué emito yo ese juicio. ¿Sí? Mm. 2 es en qué dominio de esa persona ese juicio es válido. Cuando me refiero a dominio, vamos a mirar. Y esa es la segunda posibilidad, esa es la segunda mirada que tienes a ese juicio que te hace. Uno es si te hace daño y otro es ver si es real o no. No. Me explico de nuevo. Vamos a fundar los juicios. Los juicios pueden ser, así como las afirmaciones son verdaderas o falsas, los juicios pueden ser fundados o infundados. Fundados ¿sí? y infundados, eso es. Sí. Entonces, para fundar el juicio hay que ver varias cosas. Uno, en qué dominio de la vida de esa persona se aplica este juicio. Entonces, en qué dominio de la vida mía se aplica el juicio de incumplida. Sí, yo llegaba a las cosas familiares tarde y ya después de ese juicio decía, no me importa. Pero en mis temas profesionales yo soy súper disciplinada y súper cumplida. Si yo me comprometo a algo, lo hago. Entonces, no cabe en el dominio de la vida profesional de Juana Venegas el juicio de esa incumplida. No, pero sí podría caber en el dominio de las reuniones familiares, que llega tarde. Entonces, ese juicio va a ser fundado en un dominio, pero no en otro. ¿Qué quiero decir con eso? Que tildar a una persona de es que ella es incumplida no aplica a todos los dominios de su vida. Entonces, y esa distinción la tengo que hacer yo, no la otra persona. Quien emite el juicio. ¿Sí? Quien emite, para seguir con el ejemplo que dijiste, quien emite el juicio, si es tu hermano, lo dice desde el contexto de tu familia, luego está diciendo... No, desde el contexto de mi familia no, lo dice desde él, desde lo que él ve. Contexto de lo que él ve en tu familia. Y yo le digo, ¿por qué me dice esto? ¿Para qué me dice esto? Entonces el para qué primero puede ser, para que llegue temprano, porque es que a mí me gustaría que llegara temprano a las cosas de la casa. Pero si él lo vota como información general, en donde hay un público que no es la familia, puede dañar mi imagen. Lo que te estoy mostrando es uno con los juicios puede dañar la imagen del otro y no es necesario. A eso se refieren muchas corrientes espirituales cuando te dicen no juzgar. Es imposible no hacer juicios porque son inherentes al lenguaje. Están dentro de la columna de las declaraciones y es imposible no hacer juicios porque son inherentes al lenguaje. El tema es ser consciente de para qué hacemos esos juicios. Y esos juicios también tienen una categoría si hace daño o no hace daño. Porque yo puedo decir un juicio de cómo percibo a Juana y la veo positiva. Eso no te hace daño a ti, al contrario, puede ayudarte en tu imagen. Claro, con respecto a eso sí, los juicios pueden cambiar tu imagen personal. Y ahí viene otra de las cosas de fundar un juicio, otro de los elementos de fundar un juicio. Si tú le das potestad a otro o poder al otro sobre ti para que diga algo, tú estás comprando ese juicio acerca de ti. Es decir, si a mí una persona que quiero, por ponerte un ejemplo, una de mis sobrinas me dice, es que tú eres cero cariñosa, eso es un juicio. Yo le pregunto, ¿por qué lo estás diciendo? ¿Para qué lo estás diciendo? ¿En qué contexto lo estás diciendo? Pero si yo le doy la potestad de que diga eso y yo compro ese juicio, si yo me tengo que hacer cargo de lo que yo compro para mí. ¿Sí me explico? Sí, nos hacemos cargo y responsabilidad de los juicios que hacemos hacia los demás, pero también de los juicios que aceptamos de los demás. Clarísimo, ahí está clarísimo. Yo decido si acepto ese juicio sobre mí o no. Y ese juicio que yo compro, porque es comprado, o sea, alguien lo hizo, yo lo compré porque se aplicó a un momento específico de la vida y me quedé ahí cómoda, ya es mi responsabilidad. ¿Sí?
Entonces, por eso es que es importante hacer la distinción y entender que los juicios son parte del lenguaje. Es imposible no hablar con juicios porque los juicios hacen parte del lenguaje como hacen parte el resto de las declaraciones y como hacen parte de las afirmaciones. Tú hablas a través de afirmaciones y declaraciones permanentemente y dentro de las declaraciones, como dijimos, están los juicios. Lo importante es saber cómo hacemos eso y para qué los hacemos. Porque sí hay una cosa clara, Juana, que es cada vez que tú haces un juicio sobre otra persona, le puedes hacer daño en cualquier ámbito, o en su vida profesional, o en su vida personal, o en tu relación con esa otra persona, ¿sí? Sí, ese juicio y esa palabra, que es un acto con mucha responsabilidad que se debe hacer porque estamos haciendo, o sea, crea una realidad para la otra persona, pero también para mí mismo. Y ese juicio que hacemos a los demás, que tú decías, te tienes que hacer cargo de ese juicio porque eres tú el que lo dices. Ese juicio, cuando yo me hago cargo, también revela algo de mí, lo dijiste antes, quiere decir que ahí es donde yo me tengo que mirar. Ven, hay dos cosas que voy a coger ahí porque dijiste algo muy, muy importante, que es que habla acerca del poder de la palabra. La palabra tiene poder y todo lo que decimos tiene un poder creador. El lenguaje genera realidades, como empezamos este live. Entonces, la palabra tiene poder. Una vez en el curso de Kabbalah dieron este ejemplo que me gustó mucho y para ejemplificar el poder de la palabra. Estaba un maestro cabalístico con un alumno y el alumno le dice: maestro, explíqueme cómo funciona y cómo se da el poder de la palabra. Entonces el maestro no le dice nada, le dice: nos vamos a encontrar esta tarde en el monte Sinaí, usted va a llevar su almohada de plumas y allá le explico. ¿Ok? El alumno se fue, se encontró con su maestro y cuando llegó allá le dijo: bueno, ahora sí, maestro, ya traje la almohada para sentarme y que usted me explique cómo es el poder de la palabra. El maestro le dijo: la almohada no es para sentarte, la vas a abrir y vas a botar las plumas y la vas a desocupar. El alumno, muy juicioso, abrió su almohada, le hizo así, sacudió y salieron las plumas y volaron por todas partes. Había suficiente viento, unas plumas quedaron en los árboles, otras en el piso, otras volaron más allá. Cuando terminó ese ejercicio le dijo: bueno, ahora sí, acá tiene la funda de la almohada. Y le dijo: todas esas plumas son las palabras. Todas las palabras que salen de ti. Una vez las sueltas y las dices, ya quedaron esparcidas. No hay forma de recogerlas. ¿Cómo vas a recoger todas las plumas que hay? Sin excepción. Entonces, a esto voy con el poder que tienen los juicios. Si tú estás emitiendo juicios acerca de otros permanentemente, esos juicios vuelan y caen en terrenos distintos, caen en buenas manos, o más que en buenas manos, diría, en buena boca o en mala boca, y tú vas y le dices a cualquier persona un juicio acerca de mí, y esa persona te lo repite sin saber por qué. Ay, ¿a usted quién le dijo que Juana era así? Ah, no, Juana López, Juana Caro, perdón. Juana Caro me dijo que esto era así, y se va generando una bola con un juicio que emitieron de mí que me puede dañar a mí o que me puede también favorecer. Pero aquí la conciencia es más cómo utilizamos los juicios y para qué los utilizamos, ¿sí? Entonces nosotros hablamos con juicios de los demás y de nosotros mismos permanentemente, creyendo que son afirmaciones, que ahí fue, por eso te puse a hacer y les puse a hacer todos el ejercicio, y tú
tu ejercicio de tus 3 afirmaciones fue decir, soy positiva, soy colombiana y soy americana. El primer ejemplo de afirmación tuyo fue decir, soy positiva, que es en realidad un juicio. Entonces, si tú lo crees como una afirmación y lo dices de otro como una afirmación, existen muchas menos posibilidades de que el otro pueda cambiar y hacerse cargo, o de que tú puedas cambiar la idea del otro, porque también a través de tus juicios tú te generas una idea acerca de los demás que muy posible nunca cambie si nunca le des la oportunidad al otro de demostrarte que es Pero distinto. peor aún, o sea, yo la dije positiva de mí, Claro, pero si pongo ahí algo negativo, que ese es el lenguaje que tengo interno, ese es el que nos está manteniendo siempre dentro de las limitaciones, sin cumplir nuestro potencial. Y es allí donde me imagino me vas a llegar, que es tan importante tener muy claro también en mí, porque es que si yo cambio adentro, mi conciencia, mi palabra, mi pensamiento también va a reflejar esa transformación interna. Claro, claro. Y sí, todos los juicios negativos que tú has comprado o que tú te dices a ti misma de ti por patrones culturales, por patrones familiares, por patrones que se dan en la vida, te hacen daño a ti mismo. Entonces, parte de esto es entender y saber que los juicios son juicios, que son relativos, que no te pertenecen ni te hacen, sino que simplemente son posibilidades de cambio, son posibilidades de apertura de conciencia, son posibilidades de ver al otro de una manera distinta, ¿sí? Y es allí donde, cuando hablabas del coaching ontológico, que lo llevamos a ese punto, es donde, que decías tú, es como miramos a ese ser integral desde el lenguaje, donde ayudas a la persona, o sea, donde a través de las preguntas vas haciendo que la persona se mire a sí mismo toda esa cantidad de lenguajes, de afirmaciones y juicios que tiene dentro de sí misma, que no le permiten llegar a donde, o cumplir las metas, porque comenzamos con metas, cumplir las metas, cumplir los sueños, cumplir la vida que queremos para nosotros, y después es como el primer nivel de conciencia, yo diría, y después pasamos al segundo, y es mirar ese quién soy, por qué vine, o sea, qué propósito. Para mirar ese quién soy, para qué vine, cuál es el propósito. Si estás llena de juicios acerca de ti mismo, es más difícil avanzar. Entonces, sí, y esas son las coaching, preguntas y todo. Sí. El coaching, que es una de las herramientas, te va cuestionando acerca de, porque uno a veces habla cuando está la gente en coaching, dice, ay, no, es que yo soy como tan tímida, y entonces y la frase sigue, empiezan a contar una historia, y dentro de la historia está esa frase y ese juicio, y la labor de un coach es detenerte y decir, un momento, cuéntame acerca de la timidez. ¿Quién te ha dicho que eres tímida? ¿De dónde sacaste eso? ¿A quién le diste el poder para que tú te creyeras que eres tímida? Porque es que no opera en todos los ámbitos de la vida. Yo soy una persona tímida cuando entro a grupos nuevos en donde no conozco a nadie. Si yo llego y me pasa y me observo y me doy cuenta de eso. Por ejemplo, aquí llego a mis clases de inglés y me cambiaron de grupo, y yo llego callada, llego tímida, llego reservada, y fíjate la cantidad de juicios que salen, ¿no? De uno solo. Pero a mí no me hace una persona tímida el hecho de que alguien me vea en esa clase y dice es que ella es tímida, o que yo misma me muestre así. No me hace una persona tímida en la vida para todo, ¿sí? Yo me paro enfrente a un escenario de 400 personas y doy una conferencia sin timidez. A diferencia de llegar a un grupo nuevo en donde soy, digamos, más reservada, porque hay un montón de juicios también míos acerca de agradar, acerca de cómo me acerco a los demás,
fíjate ya en la conversación hacia dónde podemos llegar. Entonces, un coach te va haciendo esas preguntas y dependiendo de tu conversación te va mostrando qué es lo que hay detrás de ese gran juicio que te impide avanzar. ¿Qué es lo que hay detrás de ese gran título que tú misma te pusiste o que le compraste a alguien o que dices de otro que te impide avanzar en tu propia vida o que te impide avanzar en la relación con los demás? Fíjate lo importante. Primero, que es saber distinguir esos actos lingüísticos que son las afirmaciones de toda la lista de declaraciones y específicamente hoy en este caso de los juicios que hacen otros de ti y que haces tú de ti mismo, porque esos son los más duros. Yo creo que todos los que estamos aquí en este camino de conciencia y en este camino espiritual nos juzgamos duro y nos hemos dado palo duro porque tenemos historia, porque hemos comprado juicios de los demás, porque nos han dicho algo que en un momento nos caló, pero ese vestido ya no nos queda. Entonces, no nos queda, y a pesar de que sabemos que no nos queda, nos aprieta. Estamos hablando de lo importante que es darnos cuenta de cuáles son los juicios que emitimos acerca de los demás y de cuáles son los juicios que tenemos nosotros de nosotros mismos y que le hemos comprado a otros, y cómo esos juicios que son relativos, que hablan de que los juicios hablan de quien los dice, más no de quien se dicen, o nos impiden avanzar o nos ayudan a avanzar. Sí. Porque también hay juicios que nos ayudan a avanzar. Hay juicios que te hacen otras personas, como halagándote cuando te echan flores y te dicen es que tú eres muy bueno dando esta conferencia. Y eso, yo compro ese juicio y eso me da fuerza y me ayuda a avanzar, ¿sí? Entonces, por eso les decía que las corrientes, muchas de las corrientes espirituales que nos hablan de no juzgar, nos hablan no de no hacer juicios, porque les repito, para los que no estaban al inicio, los juicios son inherentes al lenguaje, así como lo son las afirmaciones y el resto de las declaraciones. Hablamos con juicios, hablamos con afirmaciones, hacemos declaraciones todo el tiempo, son parte del lenguaje. El tema del no juzgar, yéndonos por ejemplo, al curso de milagros que mi mamá está haciendo su curso de milagros, y tiene un grupo de curso de milagros y están permanentemente hablando de no juzgar. Siempre hacemos juicios. El tema es ¿para qué los hacemos? ¿Para qué hacemos esos juicios? ¿Y qué logramos con hacer esos juicios acerca de los demás? ¿Construir y ayudar a avanzar o dañar a otro a través de mi juicio? Porque si yo tengo poder sobre un grupo y emito un juicio acerca de otra persona, el grupo me compra la historia que estoy contando y daño a la otra persona. Entonces, ser muy conscientes de qué decimos, cómo lo decimos y para qué lo decimos. Ahí tú decías está antes para de mí que el secreto de no juzgar. No es no juzgar. No juzgar, o sea, juzgar, lo acabas de decir, nos lo acabas de aclarar, siempre lo hacemos. Es desde dónde, qué intención se hace en ese juicio y para qué se hace. Algo que estábamos hablando antes de que la conexión se perdiera es ese juicio que se hace a uno mismo, que se generaliza. Tú dijiste, soy tímida. En ese caso, tú te conoces a ti mismo y sabes que hay diferentes estancias en ese soy tímida. Si llegas a un lugar que no conoces, eres tímida, pero tienes la capacidad de dar una conferencia a más de 400 personas. Eso es en el caso tuyo, que te conoces y dices, no soy tímida, soy tímida en ciertas circunstancias, pero cuando ese juicio se vuelve generalizado en mi mente sobre mí misma, y me lo creo que eso es permanentemente, cuando no es, porque solamente son en ciertas instancias que me pasa,
¿Cómo hago para cambiar esos conceptos que están tan arraigados, seguramente creados desde una infancia muy temprana o situaciones que nos han dado la posibilidad de mirarnos más profundo, porque finalmente es para mirarnos más profundo? Juana, tú hablabas del ejemplo que yo puse sobre mí misma. Para que yo me diera cuenta de que ese juicio no operaba en todos los campos de mi vida, pues he hecho todo un proceso de observación de mí misma, coaching, constelaciones y utilizar muchas herramientas. Hoy en día no quiere decir que yo no tenga juicios sobre mí, claro que los tengo. No quiere decir que otros no hagan juicios sobre mí, claro que los hacen, pero está en mí tomar conciencia de en qué ámbitos de mi vida se aplica ese juicio y en cuáles no. En qué ámbitos de mi vida eso me tranca y en qué ámbitos de mi vida eso me ayuda a avanzar. Es toma de conciencia, finalmente. Es aprender. Desde el coaching ontológico lo llamaríamos a ser observador de ti mismo. Es el ser capaz de ponerte aquí como una cámara y observarte a ti mismo y observar en qué dominio de tu vida aplica eso y en cuál no, y cuál te permite avanzar y cuál no. Estoy repitiendo un poco, pero ese es el mensaje. Y con respecto a la pregunta que me estás haciendo, es las herramientas en el coaching ontológico están justamente para ayudarte a mirar. Yo digo que el coaching, como yo mejor lo puedo definir, es la persona que es capaz de ponernos un espejo así enfrente y demostrarnos a nosotros mismos para que seamos capaces de mirarnos cuáles son esos juicios que están marcados en ese espejo y que no me dejan verme a mí realmente. Porque hay un montón de máscaras que no me dejan verme a mí. Entonces es ser capaz de mirar, y un coach, un proceso de coaching, a lo que te lleva es a eso, es a darte las herramientas para que tú tengas la capacidad de mirarte a ti misma y avanzar. Y generar cambios. Y generar cambios, sí. Estábamos hablando cuando se cortó, que yo te decía, hay juicios en los que nos quedamos muchos años y mucho tiempo, uno porque o nadie nos los ha mostrado, o porque estamos cómodos, estamos en la zona de confort. Estar en la zona de confort es delicioso, pero llega un momento en que, bueno, a una persona como yo le aburre porque no pasa nada. Y cuando no pasa nada en la vida y nos empezamos a cuestionar, o hay otra persona que nos cuestione, o la vida misma nos cuestiona, pues tenemos la opción de quedarnos ahí, no aprender, no mirarnos en ese espejo y seguir iguales. O romper la zona de confort, entrar en una zona que el coaching ontológico llama la zona de miedo, que es salir del territorio conocido al territorio desconocido, en donde te vas a obligar a mirarte, en donde te vas a obligar a incomodarte, en donde te vas a dar cuenta que yo me estaba quedando en este juicio que yo misma compré, que yo misma construí o que otros tienen de mí, porque estaba muerta del susto de salir a enfrentar una cantidad de fantasmas que no conozco, de territorios que nunca he caminado, y eso me hace quedarme ahí. Pero la mejor manera de avanzar y en este camino de conciencia es salir de la zona de confort, entrar en la zona del miedo, generar de esa zona de miedo una zona de aprendizaje y ampliar cada vez más esa zona de confort y esa zona de aprendizaje. Todos los seres humanos pasamos por ahí, de salir de la zona de confort y entrar a la zona de aprendizaje, que es una zona que genera pánico. Todos pasamos por ahí, y para poder crecer, avanzar y tomar conciencia necesitamos entrar en esa zona de miedo. ¿Sí? Qué increíble que comentes eso, esa zona de miedo, no desde el miedo que nos paraliza, sino del miedo que te ayuda a avanzar, en el miedo a lo desconocido, en el miedo de no quiero quitarme, o sea, salirme de este lugar de confort, y es el miedo de las posibilidades,
desde el coaching ontológico. Qué lindo verlo en esa forma. Claro, todo miedo te niega la posibilidad de avanzar. Y los juicios, quitarlos, mirarlos, descomponerlos y entenderlos genera miedo. Porque a veces generan miedos conscientes o inconscientes, porque a veces no tienen ni idea a qué te enfrentes, pero sabes, porque es que te crees tanto cierto juicio que tienes acerca de ti misma, y cuando vas y lo miras, dices, no, eso hace tiempos no es válido en mi vida, pero yo lo tenía. Lo puedes mirar en qué momento sucedió y lo puedes ver la realidad de que eso no eres tú. Claro. Es finalmente para mostrarte quién eres tú y el potencial que eres. Claro, de eso se trata, de poder ver quién eres, de poder ver qué te está trancando, de poder ver cuáles son esos juicios acerca de ti mismo que no te permiten avanzar y no te permiten crecer, y para adelante. Eso no quiere decir que uno no vuelva a caer en emitir juicios acerca de uno, en comprarlos y en emitir juicios acerca del otro. Digamos que eso es una espiral que vamos haciendo permanentemente, porque ese es el camino de autoconocimiento y evolución. Es parte del lenguaje, además. Tú hablas con juicios y afirmaciones y haces declaraciones todo el tiempo. O sea, tú le estás declarando a otros o a ti mismo incluso, bueno, ya, hagamos las paces. Con uno mismo uno tiene que hacer las paces en ciertos momentos de la vida, o decir, te quiero, y abrazarse a uno mismo, o decirte a ti, oye Juana, tú eres importante para mí, tú has sido una persona que me ha dado la mano en momentos difíciles. Ahí estoy declarando mi gratitud, y es parte del lenguaje, así como las afirmaciones y los juicios son parte del lenguaje, los estás usando todo el tiempo para comunicarte. Y el pensamiento está construido por palabras. Tú no, claro, piensas en imágenes, por supuesto, hay imágenes, y a ti te dicen no pienses en un árbol, partió del lenguaje y inmediatamente lo primero que haces es pensar en el árbol. Entonces, el lenguaje constituye nuestra realidad de pensamiento, de sentimientos, de emociones. Por ejemplo, ya esto es otro tema, pero entrando, los juicios también tienen que ver con las emociones. Por eso te decía que son 3 esferas que van vinculadas, que son cuerpo, emociones y lenguajes. Cuando tú emites un juicio acerca de otro, o cuando tú estás en una sesión de coaching y estás contando una historia en donde está cargada de juicios, o hacia otros o hacia ti, esos juicios están entrelazados con emociones, porque te producen emociones. El oír que alguien diga de ti que eres valiente, que eres una persona capaz de enfrentar a un público sin problema, eso hace que en mí se genere emoción de empoderamiento, que en mí se genere la emoción de yo puedo, de satisfacción, de alegría, de ser capaz. Igual que un juicio, que si te dicen es que usted es una persona, no sé, antipática, eso también genera en mí emociones. Cuando yo oigo eso, de mí o de otro, genera emociones. Entonces, si le dicen que es antipático, genera rabia, genera dolor, entonces todo eso está entremezclado, y lo que hace una sesión, un proceso de coaching es, a partir de esos juicios, entender que no solo es el juicio que me digo acerca de mí misma que no me deja avanzar, sino que hay un montón de emociones entrecruzadas ahí que también te están impidiendo romper esa coraza para ti mismo y para relacionarte con el mundo. Y para cambiar ese lenguaje que tienes, o para cambiar esos juicios, a veces los ves en emociones antes que verlos en palabras. O sea, vas como
hilar muy detenidamente, muy detalladamente en el coach ontológico, desde dónde nos va llegando esa pista que necesitamos encontrar para vernos, bien sea el lenguaje, bien sea la emoción, bien sea el cuerpo. Está entrelazado, o sea, decirte qué aparece primero en una conversación de coaching como en una conversación de amigas que tenemos tú y yo, no sabemos qué aparece primero, ¿sí? Puede aparecer, estoy contando una historia de algo que me pasó y aparece un juicio y ese juicio está amarrado de una emoción y la emoción se manifiesta en el cuerpo, entonces lo que te da un proceso de coaching son las herramientas para que tú tengas la capacidad de mirarte, para que tú tengas la capacidad de ver que tener ese juicio acerca de ti mismo hace que tengas unas emociones que te ayudan a avanzar o que te impiden avanzar, que hacen que tengas unas emociones que en este momento te quiebran, ¿sí? Entonces, no te podría decir qué va primero, porque puede no estaba preguntando qué era primero, sino estaba diciendo que en ese coaching ontológico, que además si lo miras hacia afuera, también está hacia adentro, o sea, tú te miras cómo estás hablando, tú te miras qué estás sintiendo y tú miras también qué efecto eso está sintiendo en tu cuerpo, y es como si fuera un círculo, o sea, no sabes qué viene primero o qué va de última, es una muestra permanente de lo que estamos viviendo de nuestro nivel de conciencia, de nuestro nivel de sanación, de nuestro nivel de autoconocimiento, de conocernos cómo somos realmente. Sí, es la vida misma. Nosotros somos cuerpo, emociones, lenguaje y creencias. Todo eso está entrelazado y todo eso hace que tú seas lo que eres hoy y hace también que tú tengas la capacidad de construir un ser humano distinto para dentro de un segundo, porque tú y yo, las personas que están oyendo este proceso, seguramente entraron con una información, hoy tienen otra y ya son otras personas, ya tienen una información distinta, ya seguramente se van a hacer la pregunta y se van a, por lo menos, que es lo mínimo que con lo que quisiera que se queden, por lo menos es, ok, estoy diciendo una afirmación y esto es una afirmación porque es un hecho real. O estoy haciendo un juicio acerca de otro o de mí que lo estoy imponiendo como si fuera una afirmación. Y ahí, silencio. O tengo una emoción que está trancada en mi cuerpo, un atoro acá, un dolor en una mano. ¿Qué me está diciendo esa emoción y con qué juicio está relacionada? ¿Sí? Por eso tú nombrabas al principio, dentro de las cosas que yo he estudiado, la decodificación biológica de enfermedades. Por eso también la decodificación se hace a través del lenguaje y a través de ver la resonancia emocional y de tus palabras en ciertos órganos del cuerpo. Por eso se trabaja también desde ahí. Sí, y eso es que me pareció muy especial de tu programa Grow Evolution, que es definitivamente como con todas esas herramientas que tienes, puedes mirar a cada persona, puedes mirarla, o sea, como si fuera una radiografía, porque te está hablando desde todas esas herramientas, todo lo que la persona va hablando, sintiendo, sus emociones, sus enfermedades, todo se está dando una radiografía de cosas que están muy guardadas dentro del ser. Bueno, a todos los que nos han acompañado, muchísimas gracias. ¿Quieres decirnos algo antes de terminar? Un mensaje muy especial para dar el cierre a esta tertulia, sí, fuera de todos los que ya has dado. Sí, me acordé mientras hablaba que en el camino de la conciencia no hay retorno. Te digo de dónde salió esto. Una vez yo estaba haciendo estudios yógicos y estaba abrumada de tanta información y porque el sendero de la conciencia es de cuestionamiento permanente y yo soy una persona que además está buscando
buscando y en cuestionamiento permanente. Y le dije a Swami Niranjananda, ay Swami, yo a veces quisiera como detener todo esto y ser light y que solo me importaran las revistas de moda y no tener que preguntarme nada más. Y él me mira, me oyó, me miró con una mirada súper amorosa y súper compasiva a la vez y me dijo la frase que les acabo de decir: en el camino de la conciencia no hay retorno. Ya una vez tú conoces algo, te haces responsable. Y Hellinger, el creador de las constelaciones familiares, también lo decía así. Una vez se te entrega un conocimiento que por algo te llegó, hacerte loco te hace doblemente responsable. Qué importante y qué increíble como darle la fuerza a esa frase, porque efectivamente tiene dos connotaciones. Una, que después de que despiertas ya no puedes decir no tengo responsabilidad, no quiero mirarme la responsabilidad que tengo de mi pensamiento, de mi palabra, de mis acciones conmigo y con los demás, sino que ya eso queda instalado en ti. Pero el no hacerlo también significa una doble responsabilidad, que es lo que acabas de compartirnos a todos nosotros, y saber también por qué nos llegan en ciertos momentos esas informaciones, por qué las escuchamos. Y es un llamado también de tu alma a seguir mirando, a seguir reflexionando, a seguir haciendo ese pare de conciencia, esa pausa a toda la información que vamos llegando, que nos invita a transformarnos, que nos invita, porque el alma, en eso lo hemos visto en otras tertulias, es muy respetuosa, pero es una invitación también de, ojo, esto ya le llegó, no puede hacerse el loco, no puede decir, ay no, yo de eso no quiero saber nada, o yo soy perfecta, no, yo no tengo nada que mirarme, porque no es verdad. No, porque ya lo sabes. Si te llegó la información y te estás haciendo esa reflexión que tú acabas de hacer, es porque ya lo sabes. Entonces, hacerte el loco te hace doblemente responsable. Esa es una de las, para mí, es una de las grandes enseñanzas de Hellinger y bueno, y poniéndolo en la vida para física, para que lo escuchen, es él como papá de las constelaciones familiares, no sé cómo lo llamas tú. el creador de las constelaciones. El creador de las constelaciones familiares, sí. Efectivamente. Tú dijiste una frase que se puede aplicar o al despertar de conciencia o simplemente a la vida misma, que es, una vez que yo estoy despierto, no me puedo volver a dormir. En la vida humana, física, vas a dormir, a que el cuerpo descanse, pero nunca te duermes en la conciencia. O sea, hasta dormido tienes sueños en donde se te revelan cosas, porque ya hay una conciencia. Es verdad, es verdad. Y bueno, la invitación aquí es hacernos consciente de esos juicios que nos hacemos a nosotros mismos y hacemos a los demás, tener conciencia del efecto, de la intención con lo que hacemos y para qué se hizo. Mira, acabas de decir algo muy profundo a mi juicio. Es mi percepción. Y fíjate cómo yo me estoy haciendo cargo del juicio que voy a hacer. Es muy profundo, ¿sí? En la medida en que lo aceptemos. Y eso que dijiste es tan grande, que es la invitación que les hago a todos los que están oyendo. Dejen que ustedes mismos se den cuenta para qué lo hago y por qué lo hago y qué tan profundo puede llegar a ser el juicio que estoy emitiendo, para mí y para otros. Y cómo es importante para mí, no nos veamos limitados, no nos veamos sin posibilidades, no nos veamos desde el miedo, pues es una invitación. Esa es la invitación que yo me he hecho a mí misma y por eso hago estas tertulias en Instagram, para expandir mi conciencia, pero también a expandir la conciencia, ayudar a expandir la conciencia a través de tu testimonio, de todas las personas que nos han acompañado, para hacer una red entre todos de que esto podemos hacerlo, este cambio que necesita la humanidad se hace en cada uno.
no se hace afuera, se hace adentro. Y cuando adentro cambias, cambia tu exterior, cambia tu mundo externo. Cuando cambian tus juicios, cambian tus posibilidades. Sí, cuando eres consciente de tus juicios acerca de ti y acerca de los juicios que emites de los otros, las posibilidades son miles, porque das el chance del cambio, das la oportunidad de tomar conciencia, das la oportunidad de darte cuenta, de despertarte. Esas posibilidades que lo dijiste en el primer encuentro que quedó ya grabado en el Instagram, que quedó ya puesto, son las posibilidades del sí, las posibilidades del no, saberlos decir, tener conciencia del balance en ti mismo, desde dónde dices ese sí, desde dónde dices ese no, las posibilidades también de el perdón, la gratitud, el amor, y no me acuerdo las otras que dijiste, pero todas eran muy importantes. Son declaraciones, las declaraciones. ¿Sí? Las declaraciones. Y en esas declaraciones es donde vamos haciendo conciencia cómo vivimos, cómo vivimos. Literal, como dirían los adolescentes. Literal. Literal. Ahora sí nos despedimos de todos. Muchísimas gracias, Juana, efectivamente. Todos, Almita, por ahí te veo. Gracias por estar por acá. Y efectivamente nos hemos encontrado en otras tertulias aquí el año pasado, estuvimos hablando de constelaciones familiares y cada tema se puede extender en muchísimas formas de este coaching ontológico, la biodescodificación biológica, las constelaciones familiares, todas son de gran expansión. Muchísimas gracias a todos, los espero nuevamente la próxima semana. A todos los que nos escuchan en un futuro, gracias por escuchar, por compartir, por estar comprometidos con ese cambio y esa expansión de conciencia en cada uno de ustedes. Un abrazo. Chao, chao. Chao.